Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, tardes, noches. Bueno, hoy tenemos un programa movidito, tenemos las cosas que hace el jefe Eduardo, traer gente de Cuba. Bueno, vamos a ver qué sale de todo eso. Y después tenemos un tema. De paso vamos a decir que acá la magia va a estar en Marcelo. Ah, ¿no? claro, así que se haga cargo, ¿no? ¿Para qué gana en dólares si no arregla los quilombos? Bien, Marcelo es obviamente el director que va a tener que hacer magia con lo que intentó hacer Eduardo desde la isla del Caribe. En el segundo bloque vamos a tener un bruto juez. 26 años después. Lo de bruto corre por su cuenta. Corre por mi cuenta, 26 años. Yo me hago amigo del juez. Exactamente, 26 años en la justicia de familia, derechos del niño. Realmente un personaje con un expertise muy fuerte, muy fuerte, con prestigio nacional, internacional, profesor en varias universidades. Y lo vamos a ametrallar con el tema de los abusos, y creo que nos vamos a quedar cortos, porque viste todo lo que está pasando. Terrible, ¿no? terrible. Viste, yo leo en las redes sociales, Eduardo, a ver, yo hace tiempo que dejé de ser psicoanalista, pero leo en las redes sociales cosas que me parece directamente, a ver, el abuso es abuso siempre. Sí, no hay forma de justificar lo injustificable, sobre todo cuando uno quiere construir una sociedad de convivencia y donde básicamente cada uno tiene que respetar al otro. Si hay abuso, no hay respeto. Me parece que este es el tema, por lo menos para darle vuelta. Pero aparte, en todos los órdenes de la vida, no solo en lo sexual. No, está claro, pero aparte lees barbaridades, Eduardo, que las minas de los pañuelos verdes lo atacan a mamón porque es... Yo realmente no puedo creer que haya gente que ponga, supuestamente progresista, que se tire contra las militantes porque cuestionan la actitud de este personaje. Te pongo como te puedo poner tantos otros, ¿no? Yo me metí poco y la verdad no tuve ganas de meterme me imagino. Mucho en el tema. Primero porque desde el punto de vista artístico le tenía una gran simpatía a Demon, pero esto no deja de ser un impacto fulero, ¿no? No, y aparte porque no hay explicación posible, ¿sí? Por eso te decía, los abusos son abusos. Sí, igual yo te digo, yo prefiero esperar a tener todo el cuadro de situación antes de calificar o descalificar algunas cosas. Soy cauteloso, digamos, en esto. Ojo, no justifico, siempre me pongo del lado de la víctima, tratar de tener en cuenta el tema de los respetos por ese lado. Pero me gustaría conocer un poquito más. Y su presidente fue a hablar con Biden. ¿Fue a todavía la primer potencia, será? ¿Por qué? ¿Porque se reunió con Fernández? No. Pregunto. No, la verdad me parece un gesto muy importante que un presidente de la principal potencia del mundo reciba al presidente argentino. Vamos a tener que sacarle un poquito de punta al lápiz en estos días. No me parece que tengamos que ir a Rusia y decir de que le abrimos todas las puertas para América Latina, vamos a China y decimos que nos enamoramos de la ruta de la seda y vamos a Estados Unidos y somos los principales socios, porque la verdad me da la impresión de una debilidad conceptual en la política exterior argentina que no es tercermundismo, o tercera posición, como algunos me parece quieren interpretar sacándolo a Perón de contexto. Esto es un poco a ver dónde puedo mojar el pancito y a ver cómo me ayudan a salir de la situación crítica que está en la Argentina, la falta de dólares, la falta de divisa. Ahora, yo me inclinaría por preguntarme por qué no puedo coordinar con Brasil o con Brasil y México o con los países de Sudamérica y tener una relación madura la relación con Estados Unidos, con China, con Rusia, con India y pasar a ser actor mundial.
y no a ser un mendicante mundial. Me parece que este es un tema que tenemos que pensar más los argentinos. No es un problema que se lo achaco a Fernández. Me parece que la Argentina, de Macri hasta acá, fue perdiendo la brújula de ubicarse frente a un mundo que se ha globalizado, cómo con nuestros socios latinoamericanos podemos ser protagonistas y no simplemente convidados de piedra. Por ahí porque hace mucho tiempo que venimos pidiendo prestado, ¿no? Puede ser, pero mire, Argentina, la verdad, en algunas cosas, como diría algún dicho popular, estamos medio pisados por los perros, ¿no? Este gobierno de Alberto Fernández no lo quiero justificar, pero endeudamiento atroz, pandemia, guerra y ahora sequía. Entonces yo veo que, por ejemplo, vamos a ahorrar 2.000 millones de dólares después de las inversiones que venimos haciendo en Vaca Muerta. Vamos a ahorrar 2.000 millones de dólares en energía, en gas en particular. Y se nos van 20.000 millones por la sequía. Entonces, estamos pisados por los perros, digamos, ¿no? Hay algo que no está funcionando. No sé si hay alguien arriba, pero que no nos está mirando con mucha simpatía a los argentinos. Y vamos a tener que meterle mucha fuerza y pensar políticas de Estado para mirar el futuro, ¿no? Bien, nos vamos a la nota de nuestro amigo y columnista José Pepe Lojo sobre... veo que parece que Cambiemos quiere arruinar el astillero Río Santiago. Parecería, lindo, ¿no? Pues ya lo intentaron del 2015 al 2019 intentaron que no pase nada. ¿No? Ahora justo que está habiendo muchos proyectos. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Bueno, vamos a la nota con José Pepe Lojo. El aniversario del puerto. Ritondo algún día tendrá que dar ante el mundo, ante el pueblo, de dónde saca la plata. Hola Ariel y Eduardo. Bueno, estamos de fiesta hoy, estamos de cumpleaños. Así como nos ven, hoy cumplimos jóvenes 133 años. El Puerto de la Plata hoy cumple 133 años y lo vamos a festejar con todo, con todos y con todas. Abrimos el puerto. Vienen los vecinos, vienen las vecinas de La Plata, Berisso, Ensenada, Punta Indio, Magdalena, Berazategui, de todos lados que quieran venir, el puerto está abierto. El puerto está abierto ahora a la tarde del lado Berisso, al lado del emblemático frigorífico de Swift, está el muelle, y en ese muelle, donde normalmente hacemos todos los años el desembarco del inmigrante, hoy vamos a hacer al revés. Vamos a tener ferias artesanales con los productores y las productoras de la región, de las islas del delta del río Santiago y la Ensenada de Barragán, pero también vamos a tener paseos en barco. Vamos a hacer salidas desde el muelle y vamos a recorrer el espejo de agua. Y después de eso, a las 6, 7 de la tarde, nos venimos para el lado de Ensenada. Y del lado de Ensenada vamos a tener shows musicales, artísticos, empezando con actividades para chicos, después un poco más diversas y terminando con un show de música a lo grande, con bandas importantes y con conjuntos de cumbia, digamos, como para terminar bailando la noche. Así que bueno, los esperamos. Hoy es un chivito lo que les estamos pasando, pero bueno, con mucho entusiasmo y con muchas ganas. Y es un chivito, pero al mismo tiempo entronca perfectamente con uno de los objetivos principales que tenemos con este puerto, en esta gestión de este puerto, que es que la comunidad se apropie del puerto. Este es un puerto público de la provincia de Buenos Aires. Y este puerto, su función es la de estar al servicio de las cargas, al servicio de la logística, al servicio de la carga y descarga de los barcos, pero como un mecanismo para dar trabajo, bienestar y una muy buena calidad de vida a la población. Así que la región tiene que estar orgullosa de su puerto y nosotros se lo queremos mostrar porque estamos orgullosos también de lo que venimos haciendo. Los esperamos. Bueno, buenas tardes, noches, como decimos siempre en este programa. Hoy iniciamos una nueva
edición de Políticas de Estado, intentando dilucidar algo que para los argentinos es bastante lejano, desconocido, y bueno, en esta semana distintos medios de comunicación, sobre todo escritos de la Argentina, distintos diarios, le han dedicado varios artículos a las elecciones que el 26 de marzo hubo en Cuba, en la República de Cuba. Quisimos tener una visión en vivo y en directo. Lamentablemente tenemos algunas dificultades de comunicación para poder ver la imagen de un amigo, periodista, escritor, que vive en La Habana, Cuba, en este momento, ya desde hace varios años. Me refiero a Mario de la Roca, una persona que después le vamos a preguntar qué hace en Cuba, pero en principio te saludo, Mario, buenas tardes, noches, espero que estés bien. Como sabés, este programa sale el día sábado en toda la República Argentina. Sí, Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto. Un saludo para la gente del programa, para la audiencia de Argentina. Gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a vos. Escúchame, hubo elecciones en Cuba. ¿Qué es una elección en Cuba? Porque acá los diarios dicen que en Cuba hay una dictadura, pero ¿hay elecciones? Y mirá, yo estuve aquí, lo que fueron unas mínimas protestas el 11 de julio de 2020, que analizó mucho un analista español de redes sociales. Todo esto, Eduardo, se puede googlear. Julián Macías Tobar, y sembró una frase muy repetida en Cuba que es dato mata relato. Hay muchos relatos de ficción sobre Cuba, no solo en la Argentina, sino en muchos lugares del mundo. Y Cuba tiene elecciones desde el año 1976, cuando tuvo su constitución, o sea que cada 5 años, y no solo elecciones de estos 470 diputados que surgieron en la última elección, sino también históricos referéndums, como fue la reforma a la Constitución Nacional de Cuba, como fue el Código de las Familias, ¿no? Hace un año aproximadamente, una ley muy importante para toda sociedad, que fue aprobada por la mayoría de los cubanos, y que hay disidencias, que hay críticas, que hay votos en blanco, que hay cierto grado de abstención, que los medios, yo me he informado, y casos como Infobae, que tiene sede en Miami, y tantos otros medios, pensaban que iba a haber una abstención tan alta como en los Estados Unidos, que prácticamente el 50%, y los datos que todos pueden googlear es que la abstención en Cuba fue del 24%, o sea, votó el 76% del padrón de los ciudadanos cubanos, que son poco más de 8 millones de personas. Y también el voto en blanco, que a veces en las democracias supuestamente occidentales es un voto castigo, estuvo en el 6%. O sea que es, digamos, en términos de apoyo a los gobiernos, una democracia importante, porque la democracia en realidad no es una elección. Los teóricos políticos, empezando por Juan Jacobo Rousseau, la pensó como un contrato social, no solamente como una elección. Y al cumplirse en Cuba, a pesar de las crisis económicas, la pospandemia, el bloqueo tan cruel, tan terrible, a pesar de eso, en Cuba se cumple un contrato social, una relación entre gobernantes y gobernados, entre gobierno y gobernados, como se demostró en la pandemia, ¿no? Con el éxito que tuvo Cuba en la pandemia. Entonces, al cumplir el Estado social, el contrato social, eso es una democracia. Ya vamos a ir un poquito más al tema de cómo se vive en Cuba, qué está pasando. Me interesa conocer también tu opinión, tu visión en vivo y en directo. Mario, yo te escuché con mucha atención que
hubo el 26 de marzo elecciones que eligieron 570 representantes a la Asamblea Nacional. ¿Cómo es ese proceso de selección? Porque en la Argentina tenemos, todos conocemos, un proceso que los partidos presentan sus candidatos, más de uno pueden ser. Vamos a las PASO en agosto de este año, ahí se selecciona con la participación ciudadana los candidatos, después vamos primera vuelta en octubre, segunda vuelta si hubiese en noviembre. En el caso de Cuba, ¿es un acto único como el que hubo el 26 de marzo o hay un proceso de selección previa de los candidatos? No, hubo previamente un proceso de selección de candidatos, que son 470, se ha reducido de la última elección del 2018 al 2023, se ha reducido la cantidad de diputados, y lo que en Argentina serían, o lo que en Occidente en general, las democracias, digamos, bajo el modelo, cierto modelo liberal, histórico, digamos, está el pluralismo en los partidos políticos. Digamos que aquí en Cuba el pluralismo está en los territorios y en los movimientos sociales. O sea, hay una representación muy importante de los movimientos sociales que incluyen sector agrario, entidades profesionales de diverso tipo, la Federación Nacional de Mujeres, universitarios, los comités de defensa de la revolución. O sea, todas esas instancias sociales tienen una representación como diputados en la Asamblea Nacional. O sea, es una pluralidad social, más que, por supuesto, implica esa pluralidad social una pluralidad política. Aquí los afiliados al Partido Comunista son el 10% de la sociedad. No necesariamente ser revolucionario significa ser comunista. Acá hay muchísimos revolucionarios que no son comunistas. Decime, y esa representación social lleva a datos importantes, como es que el 55% de los diputados son mujeres. Sí. No, te decía, por ejemplo, o sea que no es obligatorio ser afiliado al Partido Comunista para ser electo a la Asamblea Nacional. No. Eso es de hace muchos años así. Son personas que surgen de los territorios a través de elecciones de gente participativa que en general comparte o en todo o en parte el modelo revolucionario que está en curso. Y por supuesto hay mucho debate, y el sistema cubano no es un sistema, Eduardo, vos sabrás, nunca fue un sistema presidencialista. Lo que pasa es que la figura de Fidel Castro lo hacía ver como un sistema presidencialista por su gran liderazgo. Claro. Pero esos 470 diputados eligen un Consejo de Estado que a su vez eligen un presidente que va a ser próximamente, que es como un gerente, digamos. Aquí el poder está básicamente en la Asamblea Nacional y está en el control político y social que ejercen los diversos movimientos sociales, que son cientos de miles de personas, digamos. La Federación Nacional de Mujeres, no sé el número hoy que tiene, pero bueno, el sector agrario, los comités de defensa de la revolución, son cientos de miles de personas que militan en sus territorios. O sea que hay una muy buena representación territorial y una muy buena representación social. Tal vez se pueda criticar de la óptica de las democracias, del pluralismo de los partidos políticos, es que no existe una diversidad de partidos políticos. No, pero yo lo que quiero entender, y quiero que quienes nos están escuchando entiendan, es que hubo un proceso previo de selección de esos representantes que vos decís, de los comités de defensa de la revolución, de los trabajadores, de los territorios. Ahí se pudieron presentar también distintos candidatos y después la gente ratifica o no cuando fue el 26 de marzo a votar. Claro, se han presentado
diputado, por ejemplo, el otro día pasaron en la televisión todo el sector científico. El sector de la ciencia presentó varios candidatos, creo que fueron unos 4 o 5 candidatos, y de ahí, desde sus bases, se seleccionaron 2 candidatos, que son científicos que han tenido en Cuba una participación y un protagonismo muy importante durante la pandemia. O sea, esa es la representación social, que también de alguna manera en Argentina sabemos que hay gente, por ejemplo, en las últimas elecciones, gente que proviene del CONICET, digamos, ¿no? Que son diputados y los hacen provenir de sectores sociales, como puede ser el CONICET en la Argentina. Aquí hay una excelencia en cuanto a la representación social, y eso hace que no exista un divorcio entre la clase política y la sociedad y los movimientos sociales como existe en otros países, ¿no? Pongamos el caso de Ecuador o de tantos países en América Latina, donde, bueno, a poco andar del gobierno de Lasso en Ecuador, los movimientos sociales, por ejemplo, el movimiento indígena, le quita todo el apoyo. Entonces, ¿qué democracia es? Que es votada por una mínima mayoría y a los 6 meses ya no tiene legitimidad. O sea, lo que importa en teoría política es la legitimidad. O el mismo Néstor Kirchner fue electo con el 23% de los votos, Eduardo. Claro. O sea que eso no, y no hubo segunda vuelta. O sea, ¿qué democracia sería? Pero la democracia fue porque al poco tiempo de ejercer el gobierno, Néstor Kirchner tenía un 60-70% de legitimidad en la sociedad argentina. Entonces, eso es lo que importa. Y tenía esa legitimidad porque cumplía con el contrato social, que eso es la democracia. A mí me parece muy importante lo que estás diciendo, Mario, porque nosotros estamos viviendo en los países de América Latina, de América del Sur en particular, y en Argentina, el surgimiento de fuertes corrientes de antipolítica que las está capitalizando sectores de la derecha, como el caso de Milei, que habla de la casta política como si él no tuviese nada que ver con el funcionamiento de las instituciones políticas en la Argentina. Yo te pregunto, el clima que vos percibís en Cuba, ¿es un clima de aceptación o igual que se vive en la Argentina, hay un clima antipolítica y antipolíticos importantes? Yo creo que en Cuba lo que se percibe fundamentalmente, diría, es, además de cierta aceptación y ciertas críticas, creo que el concepto es comprensión. Comprensión de que en 63 años la revolución ha cumplido gran parte del contrato social entre gobernantes y gobernados, y que las alternativas, esto es la comprensión, las alternativas a este proyecto son alternativas que a la mayoría de los cubanos no les satisfacen para nada, porque la alternativa aquí es un gobierno directo de los Estados Unidos. Yo hablo con la gente de la calle, soy crítico del modelo de planificación económica de la Unión Soviética hace 30, 40, 50 años, y también en Cuba a veces se ejerció y soy crítico, pero cuando al final les den 6 meses, en un año, en 2 años se convierte en Haití, y todo el mundo me dice que sí. Entonces, uno también tiene sus bondades de acuerdo a quiénes son los contrincantes. Esto es natural. Hay 2 partes: el cumplimiento de las aspiraciones del pueblo y ver cuáles son las distintas opciones. Esto es en la vida es así. Uno opta por no la perfección, sino que opta por lo existente. Y no hay duda que hace 63 años la mayoría del pueblo cubano, que antes era el 90%, hoy puede ser el 80, el 75%, opta por el modelo de continuidad revolucionaria que representa la presidencia de Miguel Díaz-Canel. A mí me gustó mucho esta expresión que tuviste de comprensión. Me parece que eso indica, no es que vivimos en el mejor de los mundos, que están todos los problemas resueltos, sino que se entienden las dificultades por las que tiene que atravesar la economía y la sociedad cubana,
se comprende lo que está ocurriendo, se entiende que hay un bloqueo que tiene, bueno, 60 años, y en ese sentido no es que uno vive en un paraíso, sino que vive en la realidad que le tocó vivir, trata de entender y trata de mejorar la situación que se está viviendo. ¿Puede servir eso como una síntesis o es demasiado idealista de mi parte? Es una síntesis tomando en cuenta la educación y la cultura que tiene el pueblo cubano. La revolución alfabetizó el 100% de los cubanos a un año de la revolución. En el año 1961 ya estaba alfabetizada toda la población cubana. Los 470 diputados, el 95% tiene formación universitaria. El 45% son negros o mulatos, lo que representa la diversidad de la sociedad cubana. El 20% que hablaban, ¿te acordás, Eduardo? Tantas veces lo hemos hablado, los viejos comunistas que se quedan en el poder. El 20% de los diputados en Cuba tienen menos de 35 años. Entonces, la comprensión es, diría, en 3 puntos básicos. Comprender el bloqueo recrudecido por la administración Trump y que Biden no ha cambiado. Reconocer las restricciones económicas de la pospandemia. Cuba tiene el 37% hoy de turismo que tenía en el 2019. Y darse cuenta que los ataques mediáticos y en las redes sociales, con mentiras, falsedades, manipulación de la información, como un ejemplo es el caso de Infobae, que habló de irregularidades en la elección, cuando aquí no hubo ninguna irregularidad, no hubo fraude, no hubo incidente, no hubo violencia política de ninguna naturaleza, como ocurre en muchos países latinoamericanos. No hay, cuando hay protestas, no hay muertes. Yo les digo siempre a algunos adversarios de los medios de comunicación de Argentina que me encuentren un fallecido producto de la represión del Estado, como ayer, Eduardo, vos sabés que por represión en Francia falleció una persona de 62 años, por represión a manifestaciones. No hay uno en Cuba que haya muerto por represión, por manifestaciones en 63 años. Entonces, eso es lo que el pueblo cubano comprende y por lo tanto acompaña con la esperanza, como dice la consigna del gobierno de Miguel Díaz-Canel, mejor es posible. Estar mejor es posible, pero luchando y no entrando en la violencia política o en el cambio drástico que no lleva a nada. Gracias Mario. Creo que fue útil. Seguramente quienes nos están viendo estarán descubriendo un sistema de elección, de democracia distinto al que nosotros hemos vivenciado. Pero te agradezco muchísimo desde Cuba que nos hayas hecho pensar, reflexionar y que, bueno, tratemos de entender otra forma de democracia, otra forma de participación, otra forma de respeto a la voluntad popular. Gracias Mario de la Roca por habernos acompañado y seguramente vamos a continuar en algún otro momento con otras notas. Gracias. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Intendente Lucas Gui. Bueno, retomamos después de la... Bienvenido, no estuvo en la parte anterior. No, pero bueno, pero está usted que es como si estuviera yo. Por supuesto. Usted sabe cómo es esto, juntos somos más. Después de la nota que hizo, lamentablemente no pude estar, pero que hizo Eduardo desde Cuba,
con todas las dificultades que implican, ¿no? La tecnología en La- Cuba la y el tec- bloqueo. La tecnología, el bloqueo, ya todo el mundo sabe que no es fácil hacer una nota en vivo desde allá. Así es. El segundo invitado de hoy, realmente yo le había dicho a Eduardo la semana pasada, tiene un expertise agobiante o agobiador, 26 años después de familia, profesor universitario, prestigio nacional, internacional. Realmente es un verdadero placer presentar al doctor Carlos Romano, que esté en políticas de Estado. ¿Hay Muchas políticas de Estado en familia? Para empezar, ¿Qué pregunta? Debería. No hay políticas de Estado. No hay políticas de Estado en general, mucho menos donde inicialmente tenían que originarse, que es en familia. Es decir, la construcción internacional en materia de derechos humanos, más que nada la Convención Americana de Derechos Humanos, constantemente trabaja tema familia, con esto te digo perspectiva familiar, no modelo familiar, sociedad y Estado. Y en este marco, suponete, estos changos lo estaban determinando en el 1966, los niños son sujetos de protección por parte de la familia, la sociedad y el Estado, en ese orden. Y a partir de allí te marca un esquema de construcción que incluso lo referí hace poco en Ciudad Juárez, para Ciudad Juárez, en la proyección del tema violencia. Y trata. Y ahí tenés el problema migratorio, tenés frontera sur de Estados Unidos, que hace poco... y bueno, nada puede proyectarse si no es una política de Estado que tenga en cuenta y consecuencia tema niñez desde la familia, en la educación y luego hacia políticas sociales de difusión y de culturización que concluyen en decirle al Estado lo que tiene que hacer, no al revés. Es muy interesante, a mí me parece que las políticas de familia y de niñez, si no tienen continuidad en el tiempo, es de un efecto muy relativo, pueden ser cuestiones coyunturalistas, pero deberíamos, me parece, generar un debate interpartidario que nos permita no solo en el debate legislativo, sino en la conciencia social ir generando algunas pautas, algunos parámetros que nos permitan proyectar en el tiempo, ¿o no? Sí, claro que sí. En realidad, toda la problemática vinculada a niñez, familia y el corazón mismo de derechos humanos, que tiene que ver con este sistema que nace de posguerra, que viene a superar, no, sino a sustituir lo que venía de la Revolución Francesa como esquema de derechos humanos, que se instala, progresa justamente sobre un fenómeno intercultural en donde yo necesito hablar de valores y principios que me acerquen al otro, que sean funcional al hombre, y es un debate filosófico, político, económico y demás, traicionado en el fondo, que por eso disfunciona, es decir, se inventó la posmodernidad para poderle dar una continuidad a la modernidad cuando estamos en un cambio de era. Es como que mañana me separo de mi esposa y la nueva es mi post-esposa. Es decir, ¿qué estoy haciendo? Retener conceptos que tienen fines especulativos, corporativos y hasta te diría basados en la industria del armamentismo, de la trata y de la droga, que son las tres construcciones que gobiernan hoy día comercialmente, pero que en definitiva nos llevan siempre a replantearnos. Si no volvés a replantearte el encuentro con el otro a partir de sencillos y simples valores iniciales, si los científicos, lo decía ayer en la charla que di sobre adopción, colegio de abogados en el mundo, un doctor en ciencia jurídica soy, digo, si no aprendemos a ver con humildad que somos un fracaso
que las ciencias están en un fracaso absoluto frente a una deshumanización de la comunidad, si los que hacemos derecho no entendemos que las ciencias jurídicas son un fracaso en la interpretación de esto, no vamos a lograr que tampoco lo entiendan los psicólogos, los médicos y los políticos. Y la gente tiene claro que somos un fracaso. La gente es contrasistema por sentido común. Por sentido común. Por sufrimiento. Ahora, tomando lo que decía Eduardo, te meto en un tema, yo lo he discutido mucho con alguien que vos conoces, porque yo te conocí gracias a mi mujer. ¿Por qué tenemos un caso como Lucio? Momento, no terminé. Y si tenemos un caso como Lucio, ¿qué responsabilidad le toca al juzgado de familia, en este caso una jueza, que deja que ocurra lo que ocurrió? En realidad refleja varios factores de fracaso en lo operativo, el caso Lucio. Aún con la ley con la que se pretende solucionar el problema, no se soluciona el problema. Fíjate, tema vinculado a la niñez, nosotros tenemos el año 2006, la instalación de la ley 26.061, que representa un cambio paradigmático, la subjetivización de los derechos del niño como reflejo de la Convención de los Derechos del Niño, que es de 1989. Eso fue durante Kirchner. Sí, pero es un debate que venía de mucho tiempo parlamentario y bueno... 2006, ok. Esa ley tiene como base tomar en cuenta el centro de vida del niño, te define el derecho preferencial o privilegio del niño frente al derecho adulto, te habla de la escucha, de la obligación de escucha, te habla de obligaciones de cuidado y fundamentalmente te habla de algo importante que todavía, la verdad que no instalamos, ni jueces, ni abogados, ni operadores del sistema, que es la personalidad jurídica como elemento esencial en una Convención Americana de Derechos Humanos que yo siempre digo. El artículo 3 me habla de la personalidad jurídica, el artículo 4 me habla del derecho a la vida. Nuestros convencionales, lo cual nosotros hablamos de derechos humanos, el latinoamericanismo y demás, le dieron más importancia a la personalidad jurídica de alguien, sea niño, persona con discapacidad, adulto mayor, pobre, rico y demás. ¿Cuál es la personalidad jurídica que más tenemos en cuenta en el marco del intercambio del derecho? La del Estado y la de una sociedad anónima. Una sociedad anónima tiene más reglas para llevarse adelante, incluso para divorciarse y con cuidado, que una familia. En ese tipo de construcción te está marcando el fracaso del sistema. ¿Por qué? Porque si todas estas cosas hubiesen estado presentes en la situación del esquema Lucio, el Estado, en principio, no hubiera fracasado. Pero, Carlos, ¿el Estado no es la jueza? El Estado es la jueza, más el hospital, que era público, más la construcción política, porque vos tenés servicios administrativos. La ley 26.061, en materia de niñez, lo que te trae de nuevo es que hay una doble vía, hay una doble actuación. Suponete en provincia de Buenos Aires o acá, no solamente actúa un poder judicial, sino actúa desde la CENAF, toda una construcción a nivel nacional que después provincialmente y municipalmente se deriva en que tenés un aparato del Estado para proteger al niño. Todo radica en que la verdad sí hay una construcción de operadores y recursos conchavados por el Estado que estamos trabajando, nosotros en el área judicial, otros en el aparato administrativo, y que se vinculan protocolarmente, que es como debe serlo, y como te marca la ley. La ley es como un gigante invertebrado. Es decir, no te hablo de un ministerio niñez, te estoy hablando de que varios sectores del Estado y de la comunidad deben confluir en una acción protocolar. ¿Esto qué es? En un tema de violencia, que se percibe en la escuela, sistema educativo,
que puede o no ser del Estado, pero que en definitiva el Estado es responsable. En el campo de la salud, te estoy diciendo, escuela, artículo 27 y 28 de la Convención de los Derechos del Niño. Salud, artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño. Es decir, todo eso tiene ya vigentes principios rectores de cómo se debe trabajar. Y en un tema de violencia, desde la maestra que lo puede observar, ver o divisar de alguna perspectiva, desde el hospital al cual el chico accedió varias veces en la atención médica y demás, la denuncia se fortalece. Ahora es el juzgado, el cual debe tener en cuenta todos esos elementos, y es una jueza más un ministerio público en Eso este caso. te iba a decir, la jueza tendría que tener, porque mi mujer decía, y que no hay un equipo interdisciplinario que ayude a la jueza. Pero también tenés un equipo interdisciplinario a veces, que como, si vos ves el juicio que se hace, tenés 2 psiquiatras que están diciendo de que no hay violencia de género, o no hay delito de género, con un chico al cual se le mordieron los testículos. Es decir, a ver, a veces los jueces nos apoyan. Por eso te digo, primero, desde el derecho no hay que tener estructuras sesgadas. Yo soy un doctrinario del derecho, escribo derecho y demás. ¿Qué escribo? Cosas para que el otro la pueda criticar, contravenir, pero que queden en su valor base. No me interesa instalar una ideología para hacer un partido político, Carlitos Romano, está claro esto. Entonces, cuando vos escribís doctrinalmente, disparás conceptos que el otro toma y que emergen hacia la comunidad. ¿Por qué? Porque yo todo lo que tengo me lo dio la comunidad. Mi abuela me enseñó sentido común y el pueblo de Morón me fueron enseñando cómo es de jodido actuar en violencia. Ahora, este tema, ¿cómo lo devolvés? Tenés un equipo interdisciplinario donde si hay un psicólogo o un psiquiatra que también tiene un sesgamiento sobre algo que es derechos humanos. Derechos humanos es doctrina de los derechos humanos. Y nosotros estamos hablando de posiciones ideológicas que distraen la aplicación neta del derecho. ¿Me entendés? Pero hay ahí una cuestión ideológica. No, digamos, a ver, si yo soy perito psiquiátrico, ¿sí? Sí. Y Eduardo es el juez, y el juez me pregunta a mí, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Te digo cómo te lo mira un juez? Sí. Y a ver de qué escuela viene. ¿Cuántas escuelas hay en psicología? Bueno. Claro. Bueno, eso es un disparate. La multidisciplina, es muy jorobado el tema que estamos tratando, porque yo creo que la multidisciplina, como un carácter sesgado de pensamiento o de pertenencia política, desnaturaliza derechos humanos. Porque vos esperás lo mismo que de un juez, esperás que toda su construcción tenga base doctrinal, no pertenencia. Y en esto también entran los juegos del personal de una escuela y del personal en un hospital. Es muy jorobado, porque yo creo que lo de Lucio, entre muchos enfoques, no se operó. Por eso la ley termina diciendo, hay que capacitar al personal. A ver, ya lo dijimos en el 2006, eso está en la ley. Hay que cumplir con estos protocolos. A ver, ya lo dijimos en el 2006. Bueno, pero... Me estás haciendo heteronomía, muchas leyes al cohete, claro. Montado sobre una anomia social. No tenés una cultura que se banque las leyes, o que se las quiera bancar. Ahora, es muy importante, por ejemplo, para mí, ¿no? En esa ley hay un cambio, si no me equivoco, corrígame, de paradigma, porque en realidad la ley habla del niño como sujeto de derecho. Bien. Que hasta ese entonces era discutible, digamos, ¿no? Yo creo que en este momento no se está tratando al niño como sujeto de derecho en cuanto tiene una limitación en su personalidad jurídica. Ajá. ¿Ok? Lo mismo que tiene una persona discapacitada o un adulto mayor. A través de ese lenguaje de la incapacidad, si yo digo es incapaz, tiene 3 años y no tiene la edad suficiente, y lo escucho si quiero, se lo mando a un psicólogo que me dé un dibujito y demás. No, lo tengo que escuchar.
¿Se entiende? Y si no puedo escuchar y no puedo, no estoy preparado yo juez para escuchar. Yo quiero un Estado con operadores, que eso es lo que dice el sistema. En esa dirección. El Estado tiene que aprender a escuchar. El derecho de escucha es el aprendizaje de un operador en materia de niñez que realmente aprendió y que sabe escuchar el silencio. Ahora, Carlos, saber escuchar, porque me parece que va todo en la misma línea y nosotros lo hemos tratado con Eduardo en el programa. Los femicidios, ¿sí? Muchos de los femicidios. Los jueces no me van a querer a partir, por suerte ya dejaste ese lugar, pero muchos de esos femicidios no tienen que ver con el fallo de los jueces en relación a los femicidas, a dejarlos libres, a no aplicar las penas que corresponden. Vas a otra discusión del derecho. Cuando me hablas de un delito, yo tengo un criterio de posicionamiento, y hasta te diría no doctrinal, ideológico, que se llama garantismo o abolicionismo, y tengo una discusión metida en un campo del derecho que a mí mucho no me interesa, que es la criminología, que es estudiar cómo avanza esto a través del criminal. Yo, suponete, participo en mis libros, estudiamos esto desde la victimología, desde cómo esto impacta sobre el vulnerable. Entonces, ¿qué pasa? Después yo legislo para ver cómo lo pasa mejor en materia de derechos humanos el criminal y no la víctima. Conclusión, tenés un pueblo que te dice acá no hay justicia. No hay justicia. Pero, ¿qué estás aplicando? Una parte de la escuela, estás aplicando una parte del libro, estás aplicando una parte de lo que te enseñan en la facultad. Si yo a eso le agrego que posiciono sectores ideológicos para dar enseñanza en la facultad que tienen esta parte de la lectura del librito, estoy haciendo un sesgamiento ideológico sobre algo que es doctrinal y que tiene que ver con derechos humanos. Conclusión, tenés mutado por una falsa interpretación lo que dijeron los convencionales. Y eso de que cumplimos con los tratados y los convenios es joda. ¿Qué es lo que te dice doña Rosa en la esquina? Así de claro, es joda. Sí, pero te digo, es la sensación general. Yo creo que la justicia no escapa al descrédito de las instituciones. Lo hablamos con Delgado, ¿te acordás? Sí, claro, pero es un tema peligroso para la Argentina, me parece, porque se genera, si vos no tenés credibilidad en la justicia, no tenés credibilidad en la política, no tenés credibilidad en el Parlamento, no tenés credibilidad... Claro, se genera una situación donde te ocupa el centro de la escena, cualquier idea que aparezca, que contacte con el sentido común. Es el sistema, mira, el sistema internacional, lo digo en mi tesis doctoral, lo escribí hace mucho, va a disfuncionar y funcionó. Vos tenés una guerra, Tercera Guerra Mundial, donde ni se aplican las reglas de la Convención de Viena o de la Haya. No se aplica nada. Cuando decís Tercera Guerra Mundial, aludís a esto, a Ucrania, al conflicto Ucrania-Rusia y todos sus derivados. Es Tercera Guerra y es en el marco del sexto escenario de guerra. Vos tenés que, cuando nosotros estudiamos, cuando yo hago conflictos bélicos, aire, tierra y mar. Después se agregaron los satélites, el ciber y hoy día la opinión pública. Es un escenario de guerra, muy, muy importante. Esto de formatear la realidad presente no lo manejábamos nosotros cuando estudiábamos. En nuestra época, nosotros sabíamos que se podía cambiar la historia desde el pasado porque la historia te la contaban los vencedores. Así es. Pero ahora te pueden cambiar el presente, la realidad del presente, y con la inteligencia artificial te van a cambiar la del futuro. Entonces, esto es muy fácil reinterpretarlo desde el espíritu científico, pero quien lo tiene más claro es el pueblo con sentido común. Cuando el pueblo habla de descrédito, no tiene un descrédito con los valores humanos. No tiene un descrédito con el hacer política o la institución política, o con el deseo de justicia. Los que perdimos autoridad somos los operadores. Entonces, yo creo que ningún operador se vuelve válido si no contraviene las reglas del sistema. Para eso tiene que sufrir, tiene que arriesgarse y demás. Pues sos contrasistema. Ahora, cuando yo te relato todo esto, también te relato toda una historia de postergación, de lucha y demás. Y bueno, el sistema de derechos humanos nació luchando. Nació con el sudor de nuestros abuelos,
con la sangre de ellos en las calles y demás. ¿Qué precio vamos a pagar? Esa es la construcción. Yo espero que sea sudor. Para que esto se reponga y sea funcional con el trabajo, hay que reordenar el trabajo y empezar a sancionar responsabilidades. Yo detrás del caso de Lucio tengo un esquema de enjuiciamiento y de responsabilidad hacia todos los efectores del Estado y hasta, te diría, hasta comunidades sociales o ideológicas que persisten en instalar determinadas cuestiones, porque no las toco, sino soy esto o lo otro, ¿me entendés? Y realmente hay mucha responsabilidad. Acá murió un chico, la sociedad estaba mirando para un costado y todavía el Estado nos hizo responsable. Y no lo resolvemos con una ley diciendo, hagan lo que ya sabíamos que todos teníamos que hacer. Ahí me hizo acordar, doctor, una experiencia que viví hace unos días en Cuartel Quinto Moreno. Yo fui a hablar con unas 50 personas de los barrios, hablar un poco del momento del país, de qué hacer. Y la preocupación de la gente que estaba ahí era la regularización dominial, cómo tenían agua corriente, si se les podía avanzar con el tema cloaca. Digo, ¿yo en qué galaxia vivo? ¿A qué vine? ¿Qué galaxia vivo yo? No es que esté mal con lo que yo iba a contactar, pero la preocupación de esa gente es cómo hay un Estado presente que le ayuda a resolver necesidades elementales, elementalísimas, mínimas, para poder vivir con dignidad. Perfecto. Cuando ese Estado no tiene verdaderamente recursos, y ojo que el problema de los recursos es mundial, sí, claro. Y ojo que es por la mala administración de recursos, yo no libero a nadie en esta jugada, ¿ok? Faltan recursos a nivel mundial por una injusta distribución, pero por sobre todo por el mal tratamiento de los recursos. A partir de allí, cuando el Estado se modifica a medida de que no tengo recursos, tiene que llamar a la comunidad. Yo quiero un Estado que organice a la comunidad, que ayude a una comunidad organizada, porque es donde van a haber recursos. Entonces, tiene que amistar con la gente. Le tiene que devolver sentido común. Y si la sábana es corta, con la gente hay que resolver si uno se tapa los pies o la cabeza. Bueno, te trajimos al programa justo, políticas de Estado, ¿no? Claro. O sea, sí, Carlos, gracias por haber venido. Gracias. Me enteré hoy, ahí afuera, de que eras también especialista en conflictos bélicos, con lo cual en cualquier momento lo traemos por el otro tema. Gracias realmente. Y creo que bueno, que por ahí el tema es holístico y es global, ¿no? En la medida en que no sea global. Mi último libro, justamente dije, fui, digamos, muy académico, viste, me conoce tu esposa por mis libros de derecho, abogado niño, niñez y demás. Después me metí mucho en derechos humanos y el último, que es cultura de paz, es holístico. Yo me di cuenta que la verdad que tengo que abrir la mente a otras materias y otros fenómenos. El doctor lo tendría que haber traído y regalado. Si no, ¿cómo quiere que le preguntemos? Bueno. Nos vamos, así es, hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado, que es Semana Santa. A ver qué podemos hacer, a ver si podemos traer a algún representante de la opción por los pobres. Vamos a que hablen en Semana Santa de ese tema, ¿no? Sí, no nos van a querer mucho, pero bueno. Entonces salimos por Canal 7, Somos, y por Flow 517 para todo el país. También, por supuesto, por YouTube. Gracias por permitirnos entrar en su casa. Espero que le haya gustado. Nos volvemos a encontrar con Eduardo y con usted el próximo sábado.